bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Verónica, la escritora de la saga Luna, y aquí hablamos sobre trucos de literatura. Hoy quería hablaros un poco sobre la importancia de los diálogos para hacer que la historia que estamos teniendo entre manos tenga dinamismo. Hemos estado hablando en vídeos anteriores de todo el peso que tiene la personalidad de los personajes, la importancia de las subtramas, el world building, pero hay algo que a veces pasamos por alto y es el tema de los diálogos, ¿vale? Cuando tú estás leyendo un libro, el hecho de poner en palabras los sentimientos de los personajes o lo que ellos quieran decir en ese momento que estén pensando, puede darle un giro dramático a la escena. No es lo mismo decir, fulanito miró a Perenganita a los ojos y le dijo te quiero con hermosas palabras, o le dijo esto y esto, que ponerlo en la palabra, en la boca del protagonista. Ese pequeño guión de inicio de diálogo que da paso a lo mejor a una frase súper sentida, puede hacerte a ti estremecer porque básicamente llega un momento en que lo oyes con la voz del personaje. ¿Cómo se consigue eso? ¿Y qué herramientas podemos utilizar para darle importancia y darle ligereza a los diálogos de los personajes? Es lo que vamos a tratar hoy en el vídeo. Lo primero y de lo más importante que os puedo decir de cara a los diálogos es que intentemos que los diálogos del libro y los diálogos de la vida cotidiana no sean iguales. Y tú dirás, ¿por qué? Si cuanto más naturales sean, más me gusta a mí leerlos en los libros. Sí, pero date cuenta que hay muchos momentos en tu día a día que tú por ejemplo, esto que acabo de hacer de llenar espacio, tú eso lo haces constantemente cuando estás hablando. Utilizas muletillas repetitivas, utilizas redundancias de expresiones, utilizas expresiones vacías. Hola, hola, ¿qué tal? Pues aquí. Ese tipo de expresiones, si no van acompañados de un lenguaje corporal que las acompañe y que tú puedas ver, no está bien, son diálogos de besugo, básicamente. Tú los estás leyendo y dices, buah, si cada vez que el protagonista se llega a un lugar tiene que decirle, hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo os va todo? Llega el momento en que los diálogos se hacen largos, absurdos y no tienen sustancia. Entonces intenta evitar todo ese tipo de formalismos. El protagonista llegó, saludó a todos los presentes, se sentó y tal y cual. Eso lo puedes contar tú o no necesitas ni decirlo. Hay veces en los que la misma situación no requiere de un saludo. Tú, por ejemplo, estás en tu dormitorio y sales al salón y has visto a tus padres esta mañana porque estaban en el salón, o a tu pareja, y tú no sales del salón y dices, hola, ¿cómo has estado? No, porque no es necesario. Hay conversaciones que son continuaciones de conversaciones que has tenido hace un rato y que no necesitas introducirlas. Imagínate que estás haciendo una cosa, llega tu pareja, tu amiga, y estáis hablando de algo, y de repente esta persona pues sale de la habitación por lo que sea, va al baño, va a la cocina, va a lo que sea, vuelve y sigue hablando del tema, no necesita volver a introducirlo. Eso también es un punto que tenéis que tener en cuenta en la historia, ¿vale? En el momento del diálogo. No hace falta que estés diciendo, como te estaba diciendo antes, no, si la historia continúa, el lector va a ser capaz de seguir eso. Siempre y cuando evitemos los modismos y las expresiones más vacías y más de romper el hielo que sí a lo mejor necesitas en tu día a día, pero que no son completamente necesarias dentro de los diálogos de la historia. Siguiendo con esta historia, el consejo que os puedo dar es que selecciones los diálogos, porque estás haciendo una novela, no una obra de teatro. Es cierto que es increíble cuando los personajes pueden interactuar entre ellos durante varias páginas y hace que la historia avance mucho más fluida y mucho más dinámica, pero si abusas del diálogo por abusar, volvemos a lo mismo que estábamos hablando antes, el tema de utilizar palabras repetitivas o expresiones sin venir a cuento, están los dos personajes hablando, llega el vecino, parar la conversación, hola vecino, hala, hasta luego, ¿que estaba bien? A ver qué frío hace, está lloviendo. No interesa, ese diálogo no interesa. Si el vecino tiene que pasar por ahí porque tiene que pasar por ahí, porque es el vecino chismoso que se va a enterar del romance de tus protagonistas, no tiene por qué estar, a no ser que sea algo específico, que tú necesites ese diálogo insustancial por algo de peso luego, realmente no es necesario, ¿vale? Realmente no, ahí no hay nada, no, es insustancial para la novela y por tanto puede ser eliminado.
Las frases inconclusas y las pausas dramáticas, ¿vale? Suelen surtir efecto si tú estás teniendo conversaciones largas para una escena en concreto, pero si todo el libro está lleno de esto, pues da la sensación de que el capítulo no avanza. Es cierto que para ciertas escenas o para ciertos diálogos en concreto es necesario, pero normalmente tiene que ser para mostrar la indecisión de un personaje. Si tienes un personaje que es muy indeciso o que necesita la reafirmación positiva del resto de compañeros, pues entonces es probable que sus diálogos sí estén más abocados a eso que a algo resolutivo, pero debes intentar que hacia el final del libro eso vaya disminuyendo, eso podría ser un arco de mejora para el personaje, que vaya siendo a lo mejor más tajante en sus aseveraciones y no tanto de... porque si no, ya te digo que cada vez que ese personaje hable, le vas a causar mucha rabia al lector, mucha rabia. Los diálogos son también un buen momento para explotar la personalidad de tus personajes. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente tú tienes una manera de escribir. Yo tengo un lenguaje bastante cuidado a la hora de narrar y desarrollar la historia, pero luego tengo unos personajes que son, pues, unos hablan más refinado, otros hablan muy burdo, otros tiran de tacos cada 2 frases, porque es la personalidad del personaje. Entonces tú eso lo puedes adecuar bastante en los diálogos, y las interacciones que tengan entre ellos y las conversaciones que tengan entre ellos es un buen momento para darles ese punto, pues si es el cómico del grupo, si es el más serio, si es el que se toma más las cosas a pecho, porque la manera en la que esa persona se dirija al resto va a crear una impronta mucho más potente, de esa manera que las descripciones. Debe ir acompañado de una descripción, siempre un personaje debe estar bien descrito para el lector, no tanto ya físicamente, que también, sino también interiormente, pero los diálogos son una buena manera de ver cómo interactúan esas personalidades. Por ejemplo, mis 4 cazadores, ¿vale? Yo tengo una división en mi libro, son 4 cazadores. Cada uno tiene una personalidad muy marcada, y uno de los capítulos más graciosos, los capítulos que son más graciosos, son en los que interactúan los 4. ¿Por qué? Porque son hermanos, cada uno tiene su manera de ver la vida, cada uno tiene su manera de expresarse, siempre se están picando, se están tirando pullas, se están chinchando los unos a los otros, y son capítulos muy divertidos y muy dinámicos que a la gente les gusta mucho. Llega un momento en que realmente le has puesto una voz a cada uno y tú ya lo estás viendo, o sea, es que les ves hasta las expresiones. Eso es lo bonito de los diálogos. Si consigues que el diálogo transmita a la otra persona hasta la cara del personaje cuando lo estás escuchando, cuando lo estás leyendo, que hasta lo escuches y lo asimiles, entonces es un buen diálogo. Da igual que sea un diálogo triste, da igual que sea un diálogo de pasión, da igual que sea un diálogo potente o un diálogo cómico en el que 2 personajes están riéndose de un tercero, entre ellos se están pinchando porque son hermanos o porque son parejas, se están chinchando el uno del otro. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr con los diálogos. Tienen que contar. Son diálogos que están ahí por una razón clara, ¿vale? Y es que la historia avance, la personalidad de los protagonistas esté patente, y aparte a ti te resulte mucho más dinámico, porque es cierto que cuando un libro tiene pocos diálogos y es todo tocho, visualmente se te hace más pesado. Sin embargo, si vas intercalando capítulos de diálogos bastante movidos, con diálogos más descargados, con diálogos más intensos, acompañando lo que es la prosa, eso va a hacer que el libro no se sienta tan pesado. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta hacer es, mientras están hablando los personajes, intercalar pequeños trocitos de prosa en las que te voy contando los gestos que hacen o los cambios de posición. Es decir, si vas a hacer una conversación larga entre 2 protagonistas de tu libro, o entre un protagonista y un secundario, si todo es guión de diálogo, 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 si son 2 personajes, normalmente no debe haber muchos problemas porque tú eres capaz de seguirlo. Pero si hay 3 o 4 personajes hablando a la vez y solo ponen los diálogos, llegará un momento en que si las personalidades no están completamente pulidas, si la manera de expresarse de uno y de otro no son diametralmente diferentes, si no explicas quién está hablando de manera sutil y
cómo va fluctuando la conversación, llegará un momento en que tu lector se pierda y no sepa quién ha dicho qué cosa. Entonces, a mí me gusta hacer eso a través de pequeños trocitos en los que te explico pues cómo se sientan, o si se han cambiado de posición, si asienten, fulanito asintió y, ¿sabes? Da pie a la respuesta. Aparte de que eso te está dando mucha información de lo que está pasando alrededor. Si uno de tus personajes en mitad de la conversación se levanta y cierra la ventana porque entra frío, ya le estás dando un carácter a la escena, ¿vale? O está dando golpecitos con el dedo en la mesa, o está de brazos cruzados. Ese tipo de información es el lenguaje corporal que tú no puedes ver porque no son imágenes. Se lo tienes que explicar al lector, porque la gente no solo habla con la voz, habla con las manos, habla con el pelo, en el sentido de, uy, estoy nerviosa, o me gusta aquel muchacho. La gente utiliza el cuerpo para expresarse y para expresar lo que está pensando y lo que está sintiendo. En un libro tenemos la particularidad de que tú no puedes ver ese lenguaje corporal, te lo tiene que contar el escritor. Muchas veces he oído a gente decir, es que no entiendo por qué los escritores tiráis de, hoy es que puso los ojos como platos, o es que se la quedó embobada mirando. Si el contexto lo da, si la conversación lo da, sí, pero no. Lo da porque te lo he contado. Muchas veces el lenguaje corporal es muy sutil. Es tan sutil como en la vida misma. Si tú no pones ese tipo de ayudas y patrones para que el lector lo pueda seguir, aunque el lector llegue un momento que eso no lo lea porque lo único que esté interesado es en leer la conversación, él se está situando. Intentad leer una novela que no hayáis leído nunca, buscad un trozo en el que haya un capítulo lleno de diálogos y quitad las partes en las que te está explicando lo que está pasando durante el diálogo. Llegará un momento que ya te digo, como haya 3 personajes os vais a liar. No vais a saber. ¿Por qué? Porque durante el diálogo no está diciendo Pepito, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, Antoñito. No, en una conversación tú no estás llamando por su nombre a la persona a la que te diriges, ni estás diciendo yo, Verónica, estoy hablando con... quiero hablarte a ti, Pepito, escúchame. No, no se introduce así. El lenguaje corporal en un grupo de adultos en el que tú estás sentado en una mesa, probablemente le hagas, pues es lo que te estoy diciendo. ¿Entiendes? Es este gesto. La boca te está diciendo la acción, pero este es a quien va dirigido. O es que que por cierto, no lo hagáis, pero hay gente que tocar, ¿no? El golpear. Quiero decir, en nuestra sociedad está llena de patrones en los que tú vas aprendiendo a lo largo de la vida cómo interpretar la sensación de la otra persona que te está hablando solo con su lenguaje corporal. Si tú estás hablando con una persona que está así, sabes o que se está encontrando mal, o que está incómodo, o que no le interesa lo que le estás contando. Porque está muy a la defensiva, tiene la cabeza agacha, te desvía la mirada. Claro, eso en el libro no lo ves, se te tiene que contar. Entonces para eso sirven ese tipo de frasecitas que ponen entre los diálogos, que muchas veces hay gente que yo he visto en Instagram quejándose de eso. Es que hoy están hablando y de repente, es que se levantó de la silla para dar un paseo. Pues, ¿y para qué hace eso? Pues lo hace para situarte en la escena, para situarte en el lenguaje personal, en el lenguaje corporal, para situarte en el momento en el que esa persona estaba tan nerviosa por lo que te estaba contando, por lo que te estaba diciendo, que ha necesitado levantarse y acercarse un momento a mirar por la ventana porque necesita espacio. Porque a todos hemos estado en alguna situación en la que, por ejemplo, hemos dicho, tío, necesito levantarme, necesito un momento, y te has levantado de la sala y te has alejado un poco, o simplemente te has metido en ti mismo. Eso, cuando la persona que está hablando contigo está delante, lo ve. Entonces, los diálogos tienen que ir apoyados de ese lenguaje corporal, no verbal, pero que nosotros tenemos que escribir para que tengas la estructura completa de lo que el personaje está sintiendo mientras está hablando. El siguiente punto del que os voy a hablar son los refranes, las frases hechas, los tacos y todo ese tipo de cosas. Cómo utilizarlos y cómo meterlos en la historia, si tú quieres meterlos. Pues bien, os voy a hablar, por ejemplo, de las expresiones malsonantes. Yo, mis 4 guerreros, mis 4 cazadores, ¿vale? Entre ellos tienen una hermandad, son hermanos, y se chinchan mucho, y se dicen de todo menos bonito.
Yo no sé cómo serán otras partes de... no sé dónde me estáis viendo, no sé cómo serán otras partes, pero yo prefiero un ¿qué tonta eres? De una amiga, y digo tonta, incluye ahí el epíteto que tú quieras, ¿vale? De una amiga, ¿vale? Que el oye bonita de alguien que no te conoce. Yo lo siento. Entonces aquí, por ejemplo, estamos muy acostumbrados en Granada al tema del taco, ¿vale? Al taco fácil, a la palabra malsonante. Pero eso no significa que no sepamos expresarnos, significa que lo mismo que en otros sitios a una persona que por ejemplo, tú quieres, le puedes decir, pues yo qué sé, fea, o qué fea eres, o qué tonta, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis sobrinos les digo gorditos, son muy gordos, ¿vale? Y a mí una amiga me llama gorda, ¿vale? Eres muy gorda. No es que me esté llamando gorda, ¿vale? No es que yo sea gorda, que lo soy, ¿vale? No, pero no se trata de eso, se trata de que son cosas cariñosas, ¿no? Se dice... yo utilizo mucho la expresión huevo. ¿Qué huevo eres? ¿Que eres huevo frito, huevo cocido, huevo escalfado? ¿Qué huevo eres? No significa que no sepa expresarme, no significa que no pueda utilizar una palabra que te pegue más. Es una expresión de cariño. Vale, pues muchas veces cuando tú estás leyendo mi novela, ves que los protagonistas, los chicos, se tratan mucho de eso, en plan, es que eres un no sé qué o eres un no sé cuánto, y se ríen, ¿no? Es como su manera, ¿no?, de interactuar, y saben que se lo dicen sin maldad ninguna. Saben que es una manera de chincharse y de buscarse las pullitas los unos a los otros. Pero eso no implica que el resto del libro esté mal escrito. Eso es algo que sí quiero dejar plasmado aquí. Tú no puedes escribir igual un diálogo que la parte de la prosa, la parte del cuerpo, dijésemos. ¿Por qué? Porque en el diálogo está implícito, intrínseco, la personalidad del personaje, y si es un personaje que a lo mejor a nivel cultural, pues tiene un nivel cultural un poco más bajo, o tiene un nivel de chabacanería en el vocabulario más alto, tú no puedes permitir que eso contamine el resto de la escritura. Es cierto que hay veces que yo utilizo esas expresiones dentro de la parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy expresando los pensamientos de un personaje en concreto. Pero si hay una cosa que debes tener en cuenta es que las expresiones malsonantes de los diálogos no pueden impregnar el resto, porque entonces sí que queda un libro bastante bajo y bastante soez. ¿Entendéis? Porque no todos mis personajes tienen ese vocabulario. Yo tengo personajes que son muy cultos, muy instruidos, personajes, mi libro tiene los reyes de la luna y tal, tienen realeza, y hay gente que es realmente muy fina al hablar, muy comedida, miden cada palabra, cada expresión. La mayor exponente de esto, por ejemplo, es Lira, ¿no? El personaje mi personaje de Lira es una niña bien, criada de la manera más pulcra y perfecta y psicótica, pero psicótica posible, ¿vale? Y ella tiene un lenguaje muy cuidado, no tiene nada que ver con el vocabulario de los demás. Es más, es tan perfecta que delante de ella todos intentan hablar un poquito mejor por ella, ¿vale? A eso es a lo que me refiero con que el carácter soez o el carácter de lenguaje liviano que pueda haber en ciertos diálogos no debe caer, no debe sobrepasar los límites del diálogo. Debe quedar claro que esto te lo estoy contando porque soy yo la escritora, la que te lo estoy contando es la voz en off, y esto es el personaje. Si no puedes separar eso, o te van a quedar personajes muy planos si es la prosa la que inunda los diálogos, con diálogos muy estereotipados, diálogos muy cliché, o si es al revés, te va a quedar un cuerpo mucho más bajo, por así decir, de lo que tú estás planeando en un principio. Siguiendo con esta idea, lo único que os puedo decir es que yo realmente no le temo a la palabra malsonante. Creo que todas las palabras que forman parte de nuestro idioma son bonitas a su manera, creo que todas tienen su hueco. Es cierto que se nos ha tachado muchas veces a los andaluces de que a lo mejor pues hablamos peor o no se nos entiende, es algo que jamás entenderé, ¿vale? Es que no se os entiende cuando habláis. Yo pienso que a mí se me entiende perfectamente, pero en fin, respetos al máximo. O que utilizamos mucho las palabras malsonantes o los tacos. Creo que sinceramente hoy en día se habla mal en todas partes.
el lenguaje va degenerando en todas partes, no solo en Andalucía, y también se está notando en la literatura. Siempre y cuando eso sea o forme parte de las expresiones propias del personaje X, no debe haber ningún problema. Pero repito, tiene que ser expresión de ese personaje, o de esos personajes que hablan así. Pero no todo el mundo habla igual, no todo el mundo se expresa igual, o siente las cosas de la misma manera. Eso también se puede representar en los diálogos. La manera en la que cada personaje responde de manera verbal a un asunto también es parte fundamental de la caracterización de ese personaje. Es decir, si tú a un personaje le dices, tu protagonista llega a un salón y da una noticia, estoy embarazada, no todo el mundo va a responder ni física, ni emocional, ni verbalmente de la misma manera. Habrá gente que grite de alegría, habrá gente que diga, madre mía, lo que se te va a venir encima, habrá gente que te diga, yo te has jodido la vida, habrá gente que diga, enhorabuena, me alegro mucho por ti, habrá miles de expresiones, y eso también se tiene que ver reflejado en el texto, ¿vale? En lo que es el diálogo, porque no todo, si tú a la misma cosa, por ejemplo, llega la protagonista, ¿no? Estoy embarazada, y se lo dice a los padres, y los padres dicen, oh, qué bien, me alegro mucho por ti, y va y se lo dice a los suegros, estoy embarazada, y le dice a los suegros, oh, qué bien, me alegro por ti, y va a la prima y le dijeron, oh, qué bien, me alegro por ti. Llega un momento en que dices, pero ¿qué estoy leyendo? Por Dios, ¿qué conversaciones de besugos son estas? Intenta meter variedad, no pongas las mismas frases estereotipadas en la boca de todos los personajes. Intenta no repetir, ¿vale? Es muy difícil que dos personas te digan exactamente las mismas palabras. Te pueden decir la misma expresión, pero cada una con sus palabras. Y ahí es donde está la magia de cara a crear un buen diálogo para tu novela. Tienes que saber adecuar a cada personaje cómo respondería a una situación hipotética. Y eso va acompañado del lenguaje corporal. Algunos se reirían, otros harían así, otros harían así, otros aplaudirían y darían saltitos de alegría. ¿Cómo reaccionarían? Ahí es donde se va a crear un buen diálogo. Por último, comentar que hay que tener un equilibrio, ¿vale? Hay que tener un equilibrio entre la cantidad de diálogo, la sustancia del diálogo, ¿vale? Lo que estás diciendo con el diálogo, y el momento, ¿vale? Hay momentos en los que el diálogo es necesario, ¿vale? Por mucho que tú quieras explicar una escena, si los personajes no hablan entre sí, no cogen fuerza a la escena. Pero hay otras escenas en las que el diálogo no es necesario. Hay momentos en los que los personajes se quedan para adentro porque a ti te ha pasado. O sea, tú estás en un grupo y de repente llega alguien con una noticia, vámonos al extremo opuesto, ¿vale? Te hemos dado una noticia buena del embarazo o una noticia mala, alguien ha fallecido. No todo el mundo habla. Hay momentos de silencio. No fuerces el, oh, qué pena, oh, ¿cómo puedes decirme eso? No lo fuerces. Queda más potente un silencio que tú puedas masticar mientras lo estás leyendo, que cientos de miles de expresiones de oh, por favor, qué pena, qué mal estoy, ¿cómo me has podido contar esto? ¿Entiendes? Usa también el diálogo cuando sea necesario y omítelo cuando sea necesario. Hay cosas que no se tienen que hablar, hay expresiones, hay miradas que es más potente que tú las puedas explicar a que se pongan de rodillas y canten un soneto los personajes. Y eso también es magia de cara al diálogo, porque los diálogos que vengan después van a tener mucho más peso, porque no han opacado el momento, ¿vale? Tienes que saber que hay momentos que el personaje va a sentir más de lo que pueda decir, porque nos pasa. Eso es lo que pasa en el día a día, en nuestro día a día. Y eso es lo que tienes que aprender a diferenciar. Tú en este momento de verdad en el que, yo que sé, está lloviendo, ¿vale? Está lloviendo, tu pareja y tú os habéis encontrado, la típica escena, ¿no? Esta de que van corriendo el uno hacia el otro y se quedan mirando. De verdad hay que decir, oh, te he estado buscando, oh, está lloviendo, oh, hace frío. No, ese momento en el que tú ves cómo se miran a los ojos y sientes esa conexión y sientes que sin palabras hay un diálogo entre los personajes, porque está la escena muy bien construida, tan bien construida que tú sientes el latido del corazón de los personajes, sientes los nervios, sientes la electricidad, sientes el chispazo, el momento en el que se acercan, lo puedes vivir, lo vives más que si estuviesen, oh,
ven, que te voy a dar un beso aquí bajo la lluvia. ¿Entendéis lo que quiero decir? El diálogo es necesario, el diálogo es la mejor herramienta que podéis hacer y la omisión del diálogo es brutal a veces. Podéis hacer una comparación y le podéis dar un toque potente al libro si el personaje se queda en silencio. Así que lo único que os puedo decir es eso, utilizadlo bien, conoced bien la personalidad de cada personaje. Está guay también, antes de acabar, comentaros eso, si tú conoces a un personaje muy bien, le puedes poner, hay algo que a mí me funciona mucho y me encanta cuando lo hago yo o cuando lo leo en otros libros, y es que cada personaje tiene pequeñas muletillas, ya no solo al hablar, que también, sino lenguaje corporal que acompaña a las escenas. Uno de mis personajes, cada vez que se estresa, se pinza el puente de la nariz, es como, Dios, necesito parar, por favor, tengo que asimilarlo, ¿vale? Y se pellizca y pasa 2 segundos que no habla, ¿vale? Necesita esos segundos para resetear sus emociones. Eso está guay, que le deis vida a los personajes, dadle diálogos propios, dadle chistes propios, ¿vale? Bromas propias y lenguaje no corporal propio. Eso, ¡buah!, engrandece la lectura un montón, porque es que ya cuando ves a esa persona hacer así dices, malo, esta criatura va a pasar un mal rato, lo están agobiando, verás tú la que se va a liar. Y está muy bien, es un truquito también que aligera mucho el, uy, no sé cómo afrontar este diálogo porque necesito que los personajes digan esto, pero no lo están diciendo porque la escena no se da. Pues veamos a ver si necesitan más lenguaje corporal. Puede ser eso, o que necesites más estructura de escena, más lenguaje corporal que apoye lo que estás diciendo, o a lo mejor es uno de esos momentos en los que hay que omitir el diálogo. Solamente tienes que analizarlo desde esa perspectiva y verás cómo la escena fluye y el libro gana muchísimo con eso. Y ya está, poco más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribíos, dadme un like y comentad abajo qué diálogos os han parecido más complicados de vuestras novelas o qué es lo que os ha parecido más interesante, que os leo. Y muchas gracias por estar ahí un día más, espero veros pronto, un beso, chao.